Buenos días. El devocional de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 5, versos 7 al 15. Verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ernesto Johnson comenta: Pablo, vez tras vez, apela a sus amados hijos en la fe. Así empezó la carta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Capítulo 1, verso 6. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Capítulo 3, verso 1. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Capítulo 4, verso 11. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Capítulo 4, verso 19. Vuelve a su ansiedad espiritual. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Capítulo 5, verso 7. Pablo afirma que tal persuasión no viene de Dios, sino de unos pocos a los que describe como levadura, símbolo que es interpretado siempre como malo, pues adultera y echa a perder toda la masa. Verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo confía en Dios, tiene su esperanza en Él, no en los méritos de los hermanos. Pero sea quien los perturbe, sea juzgado por Dios. Como en los salmos imprecatorios, no es malo desear que el malo sea juzgado severamente por Dios, quien es siempre el justo juez y santo a la vez. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. De pronto hay como un cambio de rumbo en la exhortación. Verso 11 y 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Se supone que sus enemigos usaban lo de Timoteo y su circuncisión realizada cuando éste acompañaba a Pablo y Silas en su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. Sus enemigos lo hacían para acusar a Pablo de hipocresía. Decían que predicaba en contra de la circuncisión, pero lo practicaba él mismo. Generalmente la gente que daña el Evangelio intencionalmente o despreocupadamente por inmadurez no entienden las acciones que se efectúan por amor al ministerio. Pablo había realizado la circuncisión de Timoteo, no porque pensara que era necesario para la salvación del joven discípulo, sino para evitar cuestionamientos de los judíos. Había sido hecho para no ser tropiezo a los judíos. Cuidado, siempre hay detractores que usarán cualquier cosa para difamar. Verso 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, se destaca con el llamado a la libertad. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Pero ahora Pablo lo pone en buena perspectiva bíblica. Gócense de la libertad en Cristo, pero recuerden bien que tal libertad nos hace esclavos de Cristo y al servicio de los demás. Romanos capítulo 6, versos 17, 18 y 22. Una vez más, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es verdadera la libertad, pero no es el libertinaje carnal. El péndulo puede mecerse al otro extremo, pero la vida victoriosa en Cristo es una vida balanceada, gobernada por el amor, la santidad y la humildad. Hay una nota interesante en la palabra ocasión. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Significa una base militar desde la cual se lanza la guerra. También Pedro, en su carta más adelante, les escribe y dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. ¿Y tú, amado, vives en la plena libertad que te ha otorgado Cristo o en el libertinaje del pecado? Bendiciones, amados.